Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos vamos a adentrar en el universo de los Juegos del Hambre, pero esta vez retrocedemos en el tiempo para explorar sus inicios a través de Malada de Pájaros, Cantores y Serpientes. ¿Qué? Tenemos 3 videos de YouTube que analizan la precuela y en lugar de centrarnos en la trama, vamos a diseccionar lo que estos expertos revelan sobre el joven Coriolanus Snow mucho antes de que se convirtiera en el presidente tiránico, Claro, que sí. todos conocemos. Exacto. Es una oportunidad única para entender cómo se forjó un villano de esa magnitud. Y eso es lo que a mí me intriga, ¿no? ¿Nacemos siendo villanos o las circunstancias nos empujan a este camino? Empecemos por el contexto. Panem después de la guerra. Los videos pintan una imagen del Capitolio muy diferente a la que estamos acostumbrados. Sí, olvídense de la opulencia y el exceso de la trilogía original. Aquí vemos un Capitolio en reconstrucción, con familias como la de Snow luchando por mantener las apariencias mientras enfrentan la pobreza. Un detalle que me llamó la atención en uno de los videos es cómo esta experiencia marca a Snow profundamente, generándole una obsesión por recuperar el estatus y la gloria familiar a cualquier precio. Es interesante porque eso nos da una pista sobre las motivaciones de Snow desde una edad temprana. Ya a los 18 años es un joven ambicioso, destacado en sus estudios, pero dispuesto a romper las reglas para conseguir lo que quiere. Y es en este contexto que se celebran los 10º Juegos del Hambre, que, según los videos, eran un espectáculo mucho más brutal y menos sofisticado que los que conocemos. Exactamente. En uno de los videos se compara la arena de los 10º Juegos con una carnicería. Era rudimentaria, caótica, con poca atención del público. Y los tributos eran tratados como animales. Nada que ver con el espectáculo mediático y la elaborada puesta en escena de las ediciones posteriores. Y en estos juegos primitivos, Snow Ass es elegido mentor del atributo del Distrito 12, Lucy Gray Baird. ¿Cómo interpretan los videos a este personaje? Porque en la trilogía original, el Distrito 12 se asocia con la rebelión, ¿no? Con Katniss Everdeen. 2 de los videos coinciden en que Lucy Gray es una figura clave para entender la transformación de Snow. Ella es todo lo que él no es. Carismática, rebelde, con un espíritu libre que desafía las normas del Capitolio. Y su relación con Snow es fascinante. Por un lado, la necesita para ganar los juegos. Claro. Y obtener el reconocimiento que tanto anhela. Pero por otro, su rebeldía lo incomoda, lo saca de su zona de confort. Es como si Lucy Gray representara una tentación para Snow, ¿no? Una posibilidad de un camino diferente. Pero al mismo tiempo, su ambición lo empuja hacia la oscuridad. Y los videos destacan cómo esta lucha interna se intensifica a medida que avanza la historia. Por ejemplo, la decisión de Snow de usar veneno para ayudar a Lucy Gray en la arena es un punto de inflexión. 2 de los youtubers lo interpretan como un acto de pragmatismo despiadado, donde Snow justifica romper las reglas para asegurar su propio éxito. Es decir, que ya en este punto, Snow está dispuesto a cruzar ciertos límites morales para conseguir lo que quiere. Exactamente. Y lo que es aún más preocupante, en uno de los videos se analiza cómo este acto prefigura el uso del veneno como arma política por parte de Snow en el futuro. Es como si los Juegos del Hambre plantaran la semilla de la crueldad que lo definirá como presidente. Eso es escalofriante. Y hablando de actos cuestionables, la traición de Snow a su amigo Sejanus también es un momento clave. ¿Cómo analizan los videos este evento? Los 3 videos coinciden en que la traición a Sejanus es la culminación del descenso de Snow hacia la oscuridad. Sejanus, con su idealismo y su compasión por los distritos, representa todo lo que Snow está perdiendo. Y al traicionarlo, Snow no solo asegura su posición en el Capitolio, sino que también abraza por completo la ideología opresora del sistema. Es una decisión que lo define, ¿no? En ese momento, erige el poder por encima de la amistad, por encima de la moral. Sí, y uno de los youtubers señala que la figura de Sejanus es crucial porque nos recuerda que incluso las personas más bondadosas pueden ser víctimas del sistema. Su muerte es una tragedia que marca a Snow y que en cierto modo anticipa la brutalidad con la que gobernará en el futuro. Me pregunto si en algún momento Snow sintió remordimiento por sus acciones, pero creo que eso es algo que exploraremos más adelante en nuestra inmersión. Por ahora es evidente que la experiencia de Snow en los 10º Juegos del Hambre es fundamental para entender su transformación en el tirano que conocemos. Sin duda, estos juegos, con su brutalidad y su falta de reglas, se convierten en un campo de entrenamiento para la mente maquiavélica de Snow. Y lo que es más inquietante, los videos sugieren que Snow no solo aprende a sobrevivir en este ambiente, sino que también empieza a disfrutarlo. Es como si la crueldad de los juegos alimentara su propia oscuridad. Y esto nos lleva a otra pregunta fascinante que plantean los videos. ¿Cómo influyó la figura de la Ladrara, Gol, en la formación de Snow? Ladra. Gol es una figura fascinante y siniestra a la vez. Los videos la describen como una mujer brillante, la mente maestra detrás de los juegos, pero con una ética profundamente cuestionable. Sí, me acuerdo que en uno de los videos se la comparaba con un científico que experimenta con ratas de laboratorio, pero en ese caso los sujetos de estudio son los tributos. Exacto.
Y Snow, con su inteligencia y ambición, se convierte en su pupilo predilecto. Ella ve en él el potencial para llevar los juegos a otro nivel, para convertirlos en un instrumento de control aún más efectivo. ¿Y cómo influye específicamente en Snow? Porque hasta ahora lo hemos visto tomar decisiones crueles, pero siempre bajo la justificación de la supervivencia, de proteger a Lucy Gray. Lo interesante es que los videos sugieren que la DRA, Goal, le proporciona a Snow un marco ideológico para justificar sus acciones. Le enseña a ver los juegos no como un acto de barbarie, sino como una herramienta necesaria para mantener el orden en Panem. Es como si le diera permiso para abrazar la crueldad, para verla como algo normal, incluso necesario. Exactamente, y esto se ve reflejado en la evolución de los juegos. En uno de los videos se argumenta que Snow, influenciado por la DRA, Goal empieza a introducir elementos de espectáculo, de manipulación mediática, que luego serán la base de los juegos que conocemos en la trilogía original. Es decir, que Snow no solo aprende a sobrevivir en los juegos, sino que también empieza a moldearlos a su imagen y semejanza. Sí, y lo que es más preocupante, empieza a disfrutar de ese poder. En un video se analiza la escena en la que Snow observa a los tributos morir en la arena y siente una especie de satisfacción perversa. Es un momento clave que revela la transformación que está experimentando. En ese momento, ya no es solo un joven ambicioso que busca sobrevivir. Está empezando a convertirse en el monstruo que conocemos. Exacto. Y los videos sugieren que esa transformación no se debe únicamente a la influencia de ladrar o a la brutalidad de los juegos. También hay algo en la propia naturaleza de Snow, en su forma de ser, que lo predispone a la crueldad. ¿A qué te refieres? En dos de los videos se habla de una falta de empatía por parte de Snow. Se menciona, por ejemplo, que incluso antes de los juegos, Snow ya mostraba una tendencia a la manipulación, a utilizar a las personas para su propio beneficio. Es como si la ambición y la falta de escrúpulos fueran rasgos innatos en él. Sí, y los juegos, con su ambiente de violencia y competencia extrema, actúan como un catalizador. Sacan a la luz su lado oscuro y le permiten justificarlo en nombre de la supervivencia. Y todo esto, por supuesto, tiene consecuencias devastadoras para Panem en el futuro. Sin duda. Los videos coinciden en que la experiencia de Snow en los 10º Juegos del Hambre es la génesis de la tiranía que luego impondrá como presidente. Es una idea terrible, pero fascinante a la vez. Saber que las semillas del mal se plantaron tan temprano, en un joven que aparentemente tenía potencial para hacer algo mejor. Y eso es lo que hace que Balada de pájaros, cantores y serpientes sea una historia tan poderosa. Nos obliga a preguntarnos si el mal es algo innato o si se crea a partir de las circunstancias. En el caso de Snow, parece que ambas fuerzas se combinan para convertirlo en el tirano que destruirá Panem. Y hablando de destrucción, me gustaría explorar un poco más la relación de Snow con Lucy Gray, porque a pesar de la oscuridad que lo rodea, parece haber un atisbo de amor, o al menos de fascinación, por ella. ¿Cómo interpretan los videos este aspecto de la historia? La relación entre Snow y Lucy Gray es uno de los puntos más debatidos en los videos. Hay quienes la ven como una historia de amor trágico, dos almas que se conectan a pesar de sus diferencias y que están condenadas por las circunstancias. Otros, sin embargo, argumentan que el interés de Snow por Lucy Gray nunca es genuino, que siempre la ve como una herramienta para sus propios fines. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Snow realmente amaba a Lucy Gray? Es difícil decirlo con certeza. Lo que sí creo es que Lucy Gray representa para Snow una especie de escape de la rigidez del Capitolio. Su música, su rebeldía, su alegría de vivir. Todo eso fascina a Snow, que se siente atraído por una forma de ser que él mismo ha reprimido. Es como si Lucy Gray le mostrara un camino diferente, una posibilidad de ser libre. Exacto. Pero al final, la misión de Snow es más fuerte. Elige el poder, la seguridad del Capitolio y sacrifica cualquier posibilidad de felicidad real. Es una elección trágica, tanto para él como para Lucy Gray. Y me hace pensar en una pregunta que planteaba uno de los videos. ¿Podría Snow haber elegido un camino diferente? ¿Había alguna posibilidad de que no se convirtiera en un tirano? Es una pregunta difícil. Los videos coinciden en que el sistema del Capitolio es profundamente corrupto, que está diseñado para premiar la ambición y la crueldad. Pero también se menciona que Snow, en varios momentos, tiene la oportunidad de tomar decisiones diferentes. Como por ejemplo, cuando decide usar el veneno para ayudar a Lucy Gray, cuando traiciona a Sejanus, cuando abraza la ideología de la DRA. En cada uno de esos momentos, Snow elige la opción que le acerca al poder, aunque eso signifique sacrificar su moral. Es como si estuviera cegado por la ambición, incapaz de ver las consecuencias de sus actos. Sí, y los videos sugieren que esa ceguera es, en parte, autoinfligida. Snow elige ignorar las señales, rechaza la compasión de personajes como Sejanus o Lucy Gray y se aferra a la creencia de que el poder lo justifica todo. Es una lección terrible pero importante. Nos recuerda que incluso las personas con potencial para el bien
puedan sucumbir a la oscuridad si se dejan llevar por la ambición y el deseo de control. Y también nos hace reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de elegir el camino correcto, incluso cuando las circunstancias nos tientan a tomar atajos. Y hablando de caminos, me gustaría volver al tema de los Juegos del Hambre. Porque en los videos se menciona que los 10º juegos fueron un punto de inflexión, no solo para Snow, sino para el propio desarrollo de los juegos. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre esto? Claro. Los videos coinciden en que los 10º Juegos del Hambre fueron un momento de experimentación, una época en la que las reglas aún no estaban definidas y la brutalidad era mucho más explícita. Sí, recuerdo que uno de los videos mostraba imágenes de la arena, que era básicamente un terreno baldío sin ninguna decoración ni estructura. Exacto. Y los tributos eran tratados con una crueldad aún mayor que en las ediciones posteriores. Se menciona, por ejemplo, que se les dejaba morir de hambre, que se les incitaba a pelear entre ellos de forma salvaje y que se permitían todo tipo de apuestas macabras sobre quién sobreviviría. Es horrible. Sí, y lo que es aún más inquietante es que, según los videos, Snow jugó un papel crucial en la evolución de los juegos hacia el espectáculo que conocemos en la trilogía original. ¿A qué te refieres? En uno de los videos se analiza cómo Snow, a partir de su experiencia como mentor, empieza a introducir elementos de estrategia, de manipulación mediática y de entretenimiento para las masas. Es decir, que Snow no solo participa en los juegos, sino que también empieza a moldearlos a su imagen y semejanza. Es como si viera en los juegos un reflejo de su propia ambición, de su deseo de controlar y manipular a los demás. Exactamente. Y los videos sugieren que esa visión, esa fascinación por el espectáculo de la violencia, es lo que convertirá a los Juegos del Hambre en el instrumento de control y presión que conocemos en la trilogía original. Es una idea terrible, pero fascinante a la vez. Saber que los juegos, que en un principio eran un castigo brutal, se transformaron en un espectáculo de masas gracias a la mente maquiavélica de Snow. Y lo que es aún más preocupante es que, según los videos, esa transformación no se detuvo con Snow. Los Juegos del Hambre, con su mezcla de violencia y entretenimiento, se convirtieron en un reflejo de la propia sociedad del Capitolio, una sociedad obsesionada con el poder y la apariencia y dispuesta a sacrificar cualquier cosa por mantener su estatus. Es una reflexión escalofriante, pero creo que importante. Nos recuerda que la tiranía no se construye de la noche a la mañana, sino a través de una serie de decisiones, de concesiones, que van erosionando la moral y la compasión hasta que solo queda la oscuridad. Exactamente. Y Balada de pájaros, cantores y serpientes nos ofrece una oportunidad única para observar ese proceso, para ver cómo un joven con potencial para el bien se transforma en un monstruo gracias a la influencia de un sistema corrupto y a sus propias decisiones. Es que la posibilidad de redención es un tema fundamental en la literatura y que Balada de pájaros, cantores y serpientes nos invita a reflexionar sobre la complejidad del ser humano, sobre nuestra capacidad para el bien y el mal y sobre la esperanza de que incluso las personas más dañadas puedan encontrar la luz. Totalmente de acuerdo, y creo que esa es una de las grandes virtudes de Suzanne Collins como autora. Nos presenta personajes complejos con luces y sombras que nos obligan a cuestionarnos nuestras propias ideas sobre la moralidad. ¿Es posible redimir a alguien que ha cometido actos tan terribles como Snow? No hay una respuesta fácil. Y eso es lo que a mí me deja pensando, ¿no? Porque a lo largo de la historia vemos destellos de humanidad en Snow, momentos en los que parece luchar contra su propia oscuridad. ¿Crees que esos destellos son genuinos o son solo una fachada, una forma de manipular a los que lo rodean? Es una pregunta, difícil. Uno de los videos que analizamos se centraba en la idea de que Snow es un maestro de la manipulación, que siempre está calculando cómo usar a las personas para su beneficio. Desde esa perspectiva, cualquier muestra de bondad podría interpretarse como una estrategia para ganarse la confianza de los demás. Pero si lo pensamos bien, esa misma capacidad de manipulación podría ser una consecuencia de su propio trauma. En otro de los vídeos se planteaba que Snow es un producto de la violencia y la pobreza que ha experimentado a lo largo de su vida. Podría ser que su frialdad y su ambición sean mecanismos de defensa para sobrevivir en un mundo hostil. Es una posibilidad interesante. Y si lo vemos así, esos destellos de humanidad podrían ser intentos genuinos por conectar con los demás, por romper con el ciclo de violencia que lo ha marcado. Al final, la interpretación queda abierta a cada lector. Es fascinante cómo una historia puede generar tantas preguntas y debates, ¿no? Y creo que esa es una de las razones por las que los Juegos del Hambre ha tenido tanto éxito. No son solo historias de acción y aventuras, sino que también nos confrontan con dilemas morales y nos obligan a reflexionar sobre la naturaleza humana. Sin duda. Y Balada de pájaros, cantores y serpientes amplía aún más ese universo, explorando los orígenes de la tiranía y mostrándonos cómo las circunstancias y las decisiones personales pueden moldear a un villano. Exacto. Y al final, creo que la historia de Snow nos deja con una advertencia.
Debemos estar atentos a las señales de la tiranía en nosotros mismos y en los demás. La ambición desmedida, la falta de empatía y la justificación de la violencia son caminos peligrosos que pueden conducir a la destrucción. Totalmente de acuerdo. Es una lección que debemos recordar siempre tanto en la ficción como en la vida real. Y con esa reflexión, creo que llegamos al final de nuestra inmersión en Balada de pájaros, cantores y serpientes. Ha sido un viaje fascinante a través de los orígenes de Panem y la transformación de un joven en un tirano. Sin duda. Hemos explorado temas complejos como la moralidad, el poder, la redención y la naturaleza humana. Y lo más importante, hemos planteado preguntas que nos invitan a seguir reflexionando sobre este universo y sobre nosotros mismos. Si te has quedado con ganas de más, te invitamos a escuchar el audiolibro completo de Balada de pájaros, cantores y serpientes gratis en Audible, usando el enlace que encontrarás en la descripción de este episodio. Es una oportunidad única para sumergirte en esta historia y sacar tus propias conclusiones. No te lo pierdas.